Me ha faltado menos gracias y un poco más de mala leche. Yo era anti-velocidad, me gustaba el motocross. Hasta ese momento era sobrevivir o bajar a 125 y apostar todo o nada, ganar, o si no, pues se acababa. Cuando cruzo la meta y gano, fue increíble, fue una explosión. Nunca he sentido lo mismo que correr con Marc. Con Marc era saber que ese tío no tiene límites. Yo salí ya escupido de la moto con la pierna rota porque nunca estuve como antes físicamente, para nada. Y ahí fue a pique mi carrera en ese momento. Yo tengo clarísimo que es el piloto que más puede incomodar a Marc. De todos esos años lo que recuerdo es eso, y es lo que más me llevo, que puedo dormir tranquilo de que di todo. ¿Has hablado alguna vez con Soufoglu sobre esto? ¿Te ha llegado a pedir perdón cara a cara? ¿Lo has perdonado? ¿Guardas? No sé si decirte... La carrera deportiva de Julián Simón siempre trajo consigo decisiones determinantes. Pasó del motocross a la velocidad siendo un niño, de Villacañas a Barcelona cuando solo era un adolescente, y años más tarde, de 250 a estar de nuevo en 125 para cumplir el sueño de todo piloto, ser campeón del mundo. Subió a Moto2 y brilló, y vio el salto a MotoGP muy cerca hasta que una lesión cambió radicalmente su trayectoria. Una trayectoria que acabó antes de lo previsto como piloto, que sí terminó desembocando en MotoGP como coach de Yamaha, en el Aspar Circuit, y al lado de aquella Aprilia con la que tocó la gloria en 2009, repasamos todo ese camino junto a él, con la honestidad y humildad que siempre le han caracterizado. Hoy, en Motorbike Magazine, Julián Simón. Siempre digo cuando hacemos estas entrevistas en Motorbike Magazine que me siento un privilegiado de rodearme de campeones del mundo. Hoy estoy con otro campeón del mundo en un sitio en el que encima se respira historia, en el que se respira títulos, y estoy con un campeón del mundo de 125 en el año 2009. Julián Simón, bienvenido a Motorbike Magazine. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por conceder esta entrevista y encantado de estar aquí. Pues un placer estar aquí contigo, como te digo, en un sitio en el que se respira historia, en el Museo del Aspar Circuit, en el que siempre nos acogen con los brazos abiertos, en el que ya hemos podido hacer más entrevistas y en el que estamos rodeados de joyas que han ganado muchos campeonatos, entre ellas esta Aprilia 125 del año 2009. ¿Qué sientes cuando la ves? Pues la verdad que me trae un montón de recuerdos muy bonitos. Más allá de ganar el Mundial, recordar carrera a carrera, recordar la primera vez que me subí en ella. Venía de una moto mucho más potente, la 250, pero desde el minuto 1 que me subí en esta moto me dio una sensación increíble y recuerdo acabar el test, el primer test que hice, y decir y sentir, este año es el mío, así, tal cual, y así fue. Así que cada vez que veo la moto es una sensación enorme de felicidad. Llegaremos a ese 2009, pero como nos gusta hacer en estas entrevistas, vamos a hacer un repaso por la historia del protagonista que tenemos al lado y cómo empieza todo, cómo llega la pasión de Julito Simón por el motociclismo. Pues con solo 3 años, mi padre y mi tío, sobre todo mi tío, fue el que me introdujo un poco en el motocross. Yo pasaba por delante de un negocio de mi pueblo, en Villacañas, donde había una moto, una Italger 50, y siempre quería montar. Siempre quería subirme en ella, hasta que un día mi padre, ya cansado de tanto subirme en ella y cada vez que me bajaba lloraba, decidieron comprármela. Y a partir de ahí mi tío fue el que me fue enseñando, puesto que él corría en motocross en los campeonatos regionales de Castilla-La Mancha. Con 5 años empezamos a correr por toda España, el Campeonato de España Alevín, con una moto de 60 centímetros cúbicos. ¿Que lo ganaste? ¿El Campeonato de España que acabas de ganar? Lo gané con 10 años, 5 años después. Y bueno, con 11 pasamos a 80. Y con 12 pues decidimos hacer una pausa en el motocross y probar suerte en velocidad. ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Qué te llevó a hacer ese cambio? Bueno, pues teníamos un sponsor en Villacañas que era, y recuerdo con mucho cariño, Puertas Artevi, que fue pues
Gran parte de lo que he conseguido pues fue gracias a su ayuda económica, puesto que, como sabéis, en el motociclismo, a pesar de todo lo bueno que pueda ser, se necesita mucho apoyo económico y, por suerte, yo en mi época no se necesitaba tanta ayuda, pero aún así se necesitaba mucha. Y en el motocross, pues la verdad que no hacía falta tanto, pero ya empezábamos a generar bastante gastos y necesitamos ayuda, ¿no? Entonces Artevi era muy aficionado del motociclismo, seguían mucho en esos años pues, todo lo que Cribillé, todos los pilotos españoles hacían. En fin, al final, seamos honestos, en el motociclismo junto al motocross, al final todo el mundo sigue más el motociclismo. Y este sponsor me dijo, va, prueba por favor en velocidad, a ver qué tal se te da. Y yo era anti-velocidad, anti-motociclismo, veía las carreras, pero realmente no era muy aficionado. Me gustaba el motocross, me gustaba correr el motocross, es lo que me apasionaba. Pero bueno, estaba esta Copa Aprilia y estaba la Copa Movistar también, pero yo tenía solamente 12 años, se necesitaban 14, entonces la única alternativa era correr en la Copa Caja Madrid Aprilia. Y con 12 años, en el año 98, decidimos correr motocross en la categoría 80 y correr velocidad. Primera carrera en velocidad, circuito del Jarama. Había hecho algunos entrenamientos en el circuito de Albacete previamente, algunos entrenamientos en el polígono de Villacañas, porque no había otra cosa. Y a la vez corría en motocross. Y entonces entramos allí al circuito del Jarama, pole position, sin tocar con la rodilla al suelo, ni nada, solo iba metido en el carenado y a tope. Y en carrera salgo, lidero las 3 primeras vueltas, me destaco del segundo y a la cuarta o quinta vuelta me caigo. Y empiezo a llorar, wow, una rabia enorme. Y bueno, ese primer año consigo al final hacer un poco la técnica de la velocidad, porque yo iba en modo motocross, iba a tope, frenando muy tarde, pero sin descolgarme, sin tocar rodilla, y poco a poco pues empiezo a trabajarlo. Acabo el campeonato en tercera posición, ganando la última carrera, y al siguiente año, el año 99, dejamos el motocross, que en el año 98 había acabado también tercero en el Campeonato de España y que mostraba bastantes cualidades. Y en el 99 hago solo velocidad y alguna carrera para practicar y para estar en forma en el motocross. Y en el año 99, en la segunda temporada que hago en velocidad, hago 50 centímetros cúbicos y 125. Copa Aprilia. Copa Aprilia siempre. Y consigo ganar las dos. Me bajaba de una moto, me subía en otra y la verdad que fue un gesto, un hecho, por así decirlo, muy, muy bueno, que me abrió las puertas a que, en su caso, Alberto Puig pues, se interesara en nosotros, en mí en este caso, y pudiera formar parte de un equipo Movistar, ¿vale? No era la Copa Movistar, sino un equipo de 8 pilotos, donde éramos 4 españoles, 4 extranjeros, donde uno de ellos pues, era Stoner. Y bueno, pues en el 2001 hacemos la primera temporada en 125 Gran Premio. Pasabas de unas motos de calle, por así decirlo, a unas motos de carreras directamente. Y la verdad que muy bien. La primera carrera en el Jarama acabó cuarto, la segunda en Albacete tercero, peleando codo con Stoner, con Lorenzo, con Fauel, con Ángel Rodríguez, con gente bastante importante en ese momento. Acabó la temporada cuarto. Y sumamos otro año en el Campeonato de España, siempre en el equipo Movistar, donde acabo tercero. No acabo de lograr el campeonato, que era lo que queríamos. Había una lucha bastante fuerte con Barberá. Pues también hacía carreras del Mundial, hacía bastantes más kilómetros que yo, y entonces no pude llegar al objetivo de haber ganado y haber entrado al Mundial con una mejor moto, que ya fue en el 2003 donde paso a formar parte de piloto del Mundial. En esos momentos, cuando te estás dando ya esos primeros pasos, ¿se te pasaba por la cabeza que podías hacer carrera en este deporte, que podías vivir de ello? Sí, la verdad que sí.
La verdad que sí, porque desde pequeño he estado acostumbrado a estar siempre de los mejores en todas las disciplinas que he participado. En el motocross, bueno, con 5 años no eres consciente de ellos, de que quieres ser realmente, quieres ser campeón, pero vives más en el juego, vives más en el, venga. Pues, ¿Y cuándo deja de ser un juego para convertirse en algo un poquito ya más serio? A partir de mi primer título de campeón de España, 2000 iba a decir, en el año 97, cuando tengo solo 10 años, realmente ahí entiendo que puedo ser bueno, que puedo ser muy bueno y que quiero ganar un mundial. De hecho, antes de eso, aunque fuera un juego, aunque fuera un niño de 6 años, 7, me fijo ya siempre en campeones del mundo, lo único que de motocross, pero quiero ser eso, ¿no? Y a partir de esa edad entiendo que puedo ser bueno. Entonces, es lo que te digo, siempre que he hecho alguna cilindrada, algún campeonato, sea motocross, siempre he estado más o menos ahí luchando por la victoria. Y cuando doy el paso de pasar a velocidad y gano estas 2 categorías de Copa Aprilia y Alberto Puig, que para mí en ese momento era una referencia, un ídolo, un todo, paso a formar parte de ese equipo, entiendo que esto ya va en serio, ¿no? Y mucho más cuando entro al Mundial. Evidentemente mi paso al Mundial no fue con las mejores armas, entonces me costó realmente centrarme en el objetivo que quería, que era luchar por un Mundial, pero al final poco a poco pues voy encontrando mi sitio en el campeonato y al final pues consigo tener la moto y todo en orden para poder ganar. Y antes de continuar con esta entrevista, una vez más nos gustaría agradecer a Luis Moto el apoyo a contenidos como este que estamos grabando en nuestra sección de entrevistas. Y de paso, pues también recomendaros que os paséis por su tienda online, donde podréis encontrar muchísimas opciones sobre ropa y tecnología para motos, con más de 50.000 productos de más de 500 marcas. Entre ellos, destacar productos de temática racing que ya han pasado por nuestras manos, como este mono de 2 piezas Vanucci que estáis viendo en imagen, y muchos otros más que podréis ver en su web. En la descripción del vídeo tenéis un enlace para ello. Y ya no os hago esperar más y seguimos con esta interesante entrevista a Julián Simón. ¿Cómo es para un chaval de 16, 17 años ese salto al Mundial en estructuras al principio, los 2 primeros años, estructuras humildes, y llegar desde un pueblo de Toledo que no era lo más normal? Que al final, en ese momento, el motociclismo de base se estaba potenciando mucho, sobre todo en Comunidad Valenciana, en Cataluña, pero joder, llegar desde Toledo no era fácil, ¿no? Para nada, para nada. En Toledo, pues bueno, gracias a Dios tenemos el circuito de Albacete, que ha sido muy importante para mí, para mi carrera. Tanto el circuito como el motoclub Albacete me han ayudado muchísimo, y desde mis inicios, desde la nada en velocidad, me han abierto las puertas siempre para poder practicar. El circuito de Albacete queda como a 1 hora y media de mi casa y ha sido realmente la clave para que yo pudiera formarme, ¿no? Pero realmente no hay unas ayudas como aquí en Valencia o como en Cataluña, donde han salido muchos más pilotos y las federaciones han podido aportar o ayudar más, ¿no? Entonces fue difícil. Más que eso, para mí lo fundamental fue no entrar al Mundial realmente con una estructura o con un equipo realmente serio como para, no digo primera carrera, pero desde primer mitad de temporada de tu primer Mundial, estar ya en unas posiciones donde ya realmente tu objetivo empieza a verse reflejado en estar ahí delante para luchar por el Mundial. Entonces yo me pasé todo el primer año, en 2003, pues luchando por rascar algún punto, ¿vale? Porque era una moto completamente nueva, era un proyecto que se llamaba Malaguti y que era una moto que partía de cero. Y en ese momento pues estaban las Aprilias, estaban las Hondas, entraba KTM, había una serie de pilotos, entre ellos Dani Pedrosa, que fue el que ganó el Mundial, que era un nivel que si no tenías realmente una moto buena era imposible estar delante. Entonces no fue hasta mitad de 2004, hasta que llevaba 1 año y medio, que empiezo a ver que estoy 7º, 8º, que empiezo a verme por ahí, ¿no? Entonces ahí empiezo a entender que con una buena moto, un buen equipo, puedo luchar por un título. Entonces realmente eso te hace ver que
que es muy importante reunir en el motociclismo pues todo, equipo, moto y momento del piloto para poder luchar por lo que se quiere. Da vértigo el mundial cuando se llega, y sobre todo cuando se llega en una estructura humilde, o sea, tú tenías la ayuda en cierta manera de Alberto Puig, pero tampoco era un padrino sólido en el sentido que no estabas dentro de su estructura en el mundial. O sea, da vértigo Da vértigo, sí. Alberto me ayudó muchísimo. Fue la primera persona que se interesó por mí cuando estaba en el campeonato de Copa Aprilia y lo gano. Se interesa por mí porque hasta ese momento en la Copa Aprilia Lorenzo había llegado, había arrasado en 50 el primer año suyo, 125 en su segundo año, pero nadie había ganado 2 categorías el mismo año, ¿no? Y yo venía del motocross, era también de la misma edad de Jorge, era muy pequeñito y eso pues enganchó bastante a Alberto y desde ese 2001 Alberto me ayudó muchísimo y de hecho el año que gana Dani Pedrosa en 2003 él lucha porque yo esté en el equipo con Dani, ¿no? Pero en ese momento se hace una fuerte desarrollo para que Dani pueda ganar. En ese año 2003 se le hace una moto bastante fuerte a nivel de que Honda hace una nueva moto, una RS nueva que salió en ese año y entonces por motivos de todo esto pues yo no pude estar en el equipo al lado de Dani, ¿no? También había un proyecto en 2,5 que estaba Sebastián Porto con Dani Pedrosa. Por H o por B no pude entrar, donde realmente creo que podría haber entrado, pero también es verdad que al no haber ganado el año anterior en el CEP, pues todo hace. Al final, si los resultados son buenos, tienes lo mejor, y si no son tan buenos, pues te agarras a lo que hay, ¿no? Y en mi caso Alberto lo intentó, yo también, y no pudimos más que entrar desde una moto pues inferior. Pero realmente cuando yo tengo 14 años sé realmente que no voy a poder entrar al mundial. Cuando tengo 15, sé que no voy a poder entrar con las herramientas que quiero, pero cojo y dejo mi casa, dejo Toledo, me voy a Barcelona a vivir con lo más cerca posible de Alberto, de Dani, de todo el círculo de personas de Alberto, para rodearme de profesionales, entender que el motociclismo no es solo subirse a la moto, sino trabajar, entrenar, estar en forma, comer bien y también vivir solo, ¿sabes? También pues dejar un poco tu día a día, tu zona de confort y buscarte la vida. Y eso me ayudó muchísimo. Alberto me echó también una mano a instalarme en Barcelona y desde los 15 años desde el 2002 hasta el 2008 estoy viviendo realmente en Barcelona solo y me ayudó muchísimo. Con 15 años salir de casa y experimentar eso es algo duro al principio, ¿vale? Porque eres un niño, pero muy bonito, y realmente eso me ayudó, a pesar de que no tenía las herramientas como moto y equipo para luchar desde el principio de mis temporadas en el Mundial ahí delante, me ayudó mucho a ser fuerte mentalmente, a trabajar duro y a saber que las cosas no vienen solas y fáciles, hay que currarlas. Es una maduración express, ¿no? Con Sí. 16, 17, 18 Sí, años. Mucho, pero ya te digo, me ayudó mucho y agradezco enormemente el papel que hizo Alberto conmigo de abrirme su casa, abrirme todo para poder entrenar con él, con Dani, con todos los pilotos de Alberto en ese momento, ¿no? Hacíamos motocross juntos, bici, y experimenté un montón de cosas muy positivas para después en mi carrera tenerlas y que me hayan ayudado, pero realmente esos años no los cambio. Si pudiera volver a repetirlo, los repetía, porque fueron experiencias de levantarme y decir tengo que espabilar y entrenar y estar en forma y que no falte de mí nada, ¿no? Y fue algo duro porque, ya te digo, con 15 años tienes tus amigos, tienes tu zona de confort en casa y no quieres irte, pero entendí que era lo más importante para mí en ese momento. Los 2 primeros años, como te decía, fueron en estructuras humildes, primero la de Malaguti y luego el equipo Angaya, donde ya empiezas a despuntar un poco, y entonces abre una puerta un poquito más grande ya, vestido de naranja KTM, donde también logras tu primera victoria en el año 2005. ¿Cómo fue ese paso?
Pues fue muy especial, ¿no? Porque en Honda en Gaia 2004 empiezo a hacer alguna primera fila, empiezo a verme ahí delante y se empiezan a interesar por mí. Hasta ese momento era sobrevivir, era realmente pues tener el apoyo de este sponsor que tuve, de Puertas Artevi, que me echó una mano económicamente pues a costear los gastos de viaje, los gastos de hotel, a pagar un poco al equipo para poder correr, porque al final el motociclismo es lo que tiene, ¿no? Si entras al Campeonato de España y ganas todo, con suerte entras al Mundial sin pagar absolutamente nada, pero si no, es fácil que las estructuras te pidan algo para poder cerrar su proyecto y su budget, ¿no? Entonces, gracias a Artevi, mis dos primeros temporadas en el Mundial pudieron ser costeadas por ellos y poder correr, ¿no? Pero bueno, en cuanto empiezo a hacer resultados, pues KTM se interesa por mí, también el equipo de Aspar, y bueno, al final me decanto por KTM y gano mi primera carrera en Donington y como te digo, ahí empiezo a ver realmente que puedo luchar por un título, que puedo ser un piloto importante en el Mundial, ¿no? Había perdido un poquito ese carácter de pequeño de ganar todo, ¿vale? Porque estaba acostumbrado a llegar y pum, y ganar todo. Había perdido ese hambre, pero a partir de ese año me volvió, porque empecé a ver realmente que la moto junto a mí podíamos llegar a hacerlo bien, ¿no? Estoy 2005 y 2006 en KTM. Creo que también la oferta que tuve de Aspar, eso tenían mejores herramientas, igual podía haber luchado antes por un título, pero... Hablamos de 2005, ¿eh? Hablamos de 2005, exacto. Pero me decanto por KTM, era una moto estupenda también, se interesaron mucho por mí y en ese momento pues me decanto por ellos, pero realmente ahora después de tantos años digo, la Aprilia en ese momento era superior, hubiera podido quizá haber luchado por un mundial antes, pero son decisiones que tomas en el momento, cuando eres piloto estás 100% en eso y puede salirte bien como puede salirte mal. 2006 tengo una lesión importante en Barcelona de fémur, me pierdo como 5 o 6 carreras y logro un podio en Japón, logro octavo en el mundial. Y a final de 2006, siempre con Alberto, me da la oportunidad de subir a 250. Era un piloto bastante agresivo, bastante frenador y entonces reunía unas cualidades buenas para ir a una moto grande. Y entonces decidimos dejar 125 y subir al proyecto de Alberto, que era una Honda que dejaba Dani Pedrosa en 2005, esto era en 2007, era una Honda un poco inferior a las Aprilias, pero no, era una buena moto y era con patrocinadores súper buenos, con Repsol, y la verdad que dijimos, venga, vamos a probar. Y desde el principio iba muy rápido, estaba en unos tiempos muy buenos. Tuve una lesión de hombro antes de empezar la temporada, eso me condicionó un poco. Pero bueno, estuve siempre entre el grupo del 5, del 6, alguna primera fila, alguna lucha por el podium y la verdad que positivo, porque estábamos luchando con Jorge Lorenzo, con las Aprilias, con Bautista, con Barbera, con Simoncelli, con gente bastante fuerte, ¿no? En ese momento todos contra las Aprilias. Había Mika Kallio y Aoyama con KTM, pero era un grupo de Aprilias súper fuerte y siempre estaba pues por ahí. Cerca sin realmente ganar ni estar luchando por el top 3, pero cerca de ahí y creo que para lo que se tenía pues era positivo. 2008 cambiamos a KTM porque vemos que KTM está acercándose al grupo de las Aprilias y Alberto decide cambiar a KTM. Soy compañero en ese momento pues de Tito Rabat en 125, de Marc Márquez, que era su debut en el Mundial, y yo estoy pues en 250 solo, el único piloto que estaba en esa estructura con esa KTM 2,5. Mejoramos un poquito los resultados que con la Honda, lucho varias carreras por estar en el podium, pero lamentablemente se rompe el motor de la KTM
Y bueno, en 2 años, el no haber tenido la opción de ganar una carrera, de haber luchado por el Mundial, pues no me abrió las puertas a tener una Aprilia o una estructura mejor. El proyecto de Repsol en 250 se acababa y yo pues tuve que buscarme la vida de o seguir en 250 con una moto kit para hacer lo que venía a ser un octavo, un noveno, un top 10. O bajar a 125 y apostar todo o nada, ganar, o si no, pues se acababa. Es que ese es el tema. O sea, en ese momento tuvimos que decir todo o nada. Eso es el órdago. Ese es un señor órdago, porque si bajas a 125 y no salen las cosas... Se acababa mi carrera, se acababa un poco el sueño que tenía yo de siempre de luchar por ser campeón del mundo. A toda costa. Entonces, en ese momento, como te digo, el proyecto de Alberto se acababa, entonces tuve que buscarme la vida y apareció en escena Ricard Llobet, que es, en ese momento pues, fue el que empezó a manejar un poco mi carrera deportiva como manager. Y bueno, pues Jorge nos dio y nos brindó la oportunidad de bajar a 125 en el equipo Aspar, con una moto que había demostrado en 2007 cuando nació Aprilia RSA, que era la mejor. Aprilia, tanto en 125 como en 250, estaban arrasando. Salvo años como los que Dani Pedrosa ganó en 2003 o 2005 y 2004, que ganó Dani Pedrosa porque era buenísimo y porque, bueno, pues con esa moto y ese piloto encima ganaron, pero si no, Aprilia arrasaba, esa era la verdad. Entonces yo, cuando salto en 2009 y piloto por primera vez una Aprilia, entiendo realmente que Aprilia está por encima de cualquier moto. Entonces apostamos todo o nada, como decimos. Y vuestros caminos estaban predestinados, ¿no? A encontrarse. No se terminaron de encontrar en 2005, que estuvieron muy cerca. Exacto. Pero en 2009 llegas aquí a las partidas. Y la verdad que eso entendí muy bien, que en 2005 KTM era mi decisión, pero entendí que Aprilia hubiera sido la mejor con el equipo Aspar. Pero bueno, llegó en 2009 y en 2009 entendí cuánto de importante era el tener una buena moto para que tu cabeza dijera ahora sí, ahora se puede y ahora puedes luchar por ganar. Entonces nada, curré muchísimo todo ese invierno en practicar motocross con una moto pequeña para hacer paso por curva. Venía de 2 años en 250 donde había adquirido una técnica muy diferente. Trabajé mucho y sabía en todo momento que era todo o nada, que me la jugaba, que tenía que estar sí o sí entre los primeros para poder estar en el Mundial. Antes te decía, ¿se siente vértigo al llegar al Mundial? Me decías que sí. ¿Se siente vértigo cuando empiezas una temporada sabiendo que es todo o nada? O sea, ¿tú sentiste esa presión o cómo conseguiste transformarla? Sí, a ver, cuando entro al Mundial en 2003, más que vértigo es todo te queda grande, ¿vale? Y más sobre todo cuando vienes con un equipo y una moto completamente nueva, cuando te pasan como si fueras un junior, no, mucho más. Me pasaban en las rectas, perdía 15, 20 kilómetros por hora, perdía una barbaridad, entonces todo me quedaba grande. Y más que vértigo era no encontrar mi sitio, hasta el 2004 que empecé a encontrarlo. Pero este año realmente sí que el vértigo era alto, ¿no? Porque era miedo a perder realmente lo que yo quería, que era ser piloto del Mundial y ganar un campeonato del mundo y luchar por estar delante. Porque había estado codeado con gente muy importante que ya en ese momento habían ganado mundiales, como Jorge Lorenzo, Álvaro Bautista, Barbera, que estaba luchando por pilotos que yo había ganado o que había estado codeándome o que tenían un nivel muy parecido y que estaban ya casi rozando MotoGP. Bueno, Jorge ya estaba ganando en MotoGP y yo estaba aún en 125 y yo decía, pero ¿cómo puede ser si yo estaba con ellos en pequeño, ¿no? Pues al final entiendes que las carreras deportivas, unas te puede salir muy bien, otras te puede salir un poquito más torcida, y en mi caso fue eso, fue pues en no estar en el momento, ganar y subir con una estructura más competitiva y demostrar que el talento está ahí. Y bueno, fueron una serie de cosas que atascaron un poco, por así decirlo, el proceso, pero al final
del recorrido te das cuenta de cuánto es importante el tomar decisiones, el no solo levantarte y entrenar y estar, sino también estar lúcido de mente para saber qué es lo que quieres y con qué personas y con qué estructura y con qué motos, porque eso es lo que te define luego al final como tu carrera, ¿no? Es lo que hace que ¡pam!, pegues el salto. Entonces, en ese momento sentí vértigo porque decía, se me acaba. Pero en ese momento también dije, no, en cuanto me subo a esta moto entiendo que la moto está y digo, no, yo sé que puedo y yo sé que lo voy a hacer y sé que este año no me van a echar del campeonato. Y así fue, me subí a esta moto, todo ese invierno después del primer test trabajé muchísimo en motocross, ya trabajaba mucho, pero trabajé con una moto pequeñita para coger paso por curva y gané mucha confianza. Luego el equipo Aspar le estoy enormemente agradecido porque era un equipo que me dio mucho cariño, me dio mucha confianza, no me transmitieron en ningún momento la presión de o ganas o te vas, no, al revés, me dijeron, oye, súbete, disfruta, entiende la moto y vamos carrera por carrera. Es más, fui yo que me presioné demasiado y tardé en ganar la primera carrera porque entré con tanta motivación a la primera parte del campeonato que teniendo la victoria ahí delante en el Gran Premio de Jerez, que era la tercera carrera, la tenía ahí y me caí. Vamos a rememorar en condiciones el 2009, ¿no? Me hablabas de esa ansia a lo mejor por ganar la primera carrera, una ansia que llega de arrasar en pretemporada, no con ese dorsal, lo que a lo mejor no hay mucha gente que se acuerda, pero sí. Tú la pretemporada la hiciste con el número 72 por uno de tus ídolos, ¿no? Stefan Everts. Acabas volviendo a tus 60 antes de empezar el año y empiezas 2009, el año de la gloria. Después de arrasar en pretemporada eras muy favorito, pero tarda más de lo previsto, ¿no?, en llegar a esa primera victoria. Tampoco tardó tanto, ¿no? Pero seguro que tú querías ganar la primera en Qatar, que fue el día que de repente diluvia en Qatar, que no hubiera pasado nunca, ¿no? Pero bueno, rememórame un poco esa temporada, ese inicio, cuando llega a esa primera victoria, ese tierra trágame de Montmeló, cómo te repones de ello. Cuéntamelo un poquito. Bueno, es que fue un año... Pasó de todo. Muy buena anécdota, empecé con el 72 porque estaba cogido el 60, no podía, pero a última hora se liberó. Pero todo empezó súper bonito, porque mira, el 72 era por Stefan Everts, que era y es uno de mis ídolos en motocross, y me dio chispa. Le puse el 72 y el primer test en Valencia ya iba rapidísimo, ya volaba. Pero ya te digo, tenía un jefe de mecánicos que desde aquí le quiero agradecer enormemente, lo he hecho muchas veces. Enrique Peris, el mestre, es una persona muy importante dentro del equipo Aspar y él fue la persona que afortunadamente tuve ese año y que conocí a partir de ahí. Y desde el primer test me lo dijo muy claro, me dijo, la moto está así, hasta que no llegues a 41, olvídate que no se toca ni un tornillo, y así fue. Y empecé, pum, 43, 42, llega a 41 y ahora ya se puede tocar. Y me dio mucha confianza. Cada vez que me subía a la moto y salía a pista, y ahí entendí también el punto en el que la moto es muy importante, pero el equipo también. Anteriormente había tenido muy buenos equipos, no quiero decir con esto que no los tuve, pero realmente entender a la persona que tienes a tu lado y que él te entienda, entendí cuánto importante es tener ese jefe de mecánicos o ese telemétrico que sepan realmente lo que tú necesitas, ¿vale? Por eso entendí que la persona es, igual que la moto, es fundamental para tener una carrera deportiva exitosa. Y bueno, ese año pues todo eso me hizo tener una motivación tan grande que empecé en Qatar y quería ganar. Empezó el diluvio. Contaba, creo, la vuelta anterior, entonces Iannone pasó por meta primero, yo segundo, no la ganamos. Segunda carrera también, llueve, salgo muy mal porque tuve un problema en las primeras carreras con las salidas, entonces iba con neumáticos intermedios que se podían poner en ese momento, acabo segundo, cago en la leche, no acaba de llegar. Tercera carrera en Jerez, liderando, con Bradley Smith ahí poniéndome bastante presión y rodando a unos tiempos en ese momento muy rápidos.
tuve una caída muy fuerte en la curva 4 y ¡guau! Joder, no llega, ¿no? No acaba de llegar. Soy muy fuerte, hago las poles, pero no acaba de llegar. Y en Le Mans, condiciones de agua que se me dan súper bien. Un poco pues como en mi primera victoria en Donington, se dan las circunstancias ideales. Había hecho cuarto en parrilla. Recuerdo que Marc era su primera pole en su primer año, no, en su segundo año. Sí. Y mira, eso me ayudó, porque no hice la pole y el domingo llovía y yo decía, lo siento que hoy sí. Y gané con una distancia de 27 segundos, una animalada. Y además Jorge, recuerdo subirse al muro y calmarme, calmarme. Yo le veía en la recta, pero no podía bajar la guardia porque estaba en modo concentrado y si bajaba sabía que me podía caer. Y le recuerdo que luego le decía, Jorge, te veía, pero yo necesitaba ir a mi ritmo para mantener la concentración. Y me dijo, va, pues si es así, perfecto. Y bueno, pues ahí se me liberó todo, ahí entendí que ya está, la victoria ya está, ahora sé que puedo luchar por el campeonato, tengo que mantener los pies en el suelo, hacer tercero cuando toque hacerlo, cuando pueda ganar gano, y entendí que tenía que bajar un poco el nivel de frustración, que no era un problema si no acababa primero, que nadie iba a decir este tío tiene que arrasar, no, porque un poco me sentía como que, a ver si me entienden, no el patito feo, sino un poco el que ha llegado de 250 aquí que tiene que arrasar. Si no, Julito Simón o Julián Simón... O sea, no te valía, como que en tu foro interno no te valía con ser campeón. Exactamente, tenía que arrasar, porque yo tenía interiormente toda mi carrera el haber estado a un nivel de Jorge, de esta serie de pilotos, de Jorge, Álvaro, Barbera, de gente que estaban en MotoGP, que sí, estaba luchando por ganar, pero decía, mi carrera se ha truncado por motivos, pero no estoy donde tal. Entonces estaba en un exceso de ambición, en un exceso de querer arrasar, no solo ganar. Pero entendí que para ganar el Mundial, y esto fue gracias a Jorge, a Aspar, a Enrique Peris, a la serie de personas que tenía, a Ricardo B, a esa serie de personas que tenía ahí que me dijeron, vale, muy bien, tu carrera tenía que haber sido otra, pero es esta, y tienes que luchar por el título. Y para luchar por el título tienes que saber acabar las carreras. Y a partir de Jerez entendí muy bien ese mensaje y empecé pues a sumar puntos. Pero aún así, el año fue también muy anecdótico y ocurrió en Barcelona el suceso de la última vuelta. Yo iba súper concentrado y pasó. Ahora, visto con perspectiva, 16 años después, tú ves esas imágenes y ¿qué sensación tienes? De rabia, ¿Todavía, mucha rabia. ¿Todavía te da rabia? Sí, mucha rabia porque fue rabia, pero también digo, a ver, iba talmente concentrado en ganar esta carrera porque era en España, había perdido la de Jerez, me apetecía muchísimo ganar una carrera en España porque no la había conseguido hasta ese momento y iba a tope. Recuerdo que la vuelta rápida la hice en esa vuelta, que me levanto, hice la vuelta rápida de carrera, estaba yéndome un poquito de llanones, estaba a medio segundo y me dio rabia porque digo, es que no he visto la bandera porque iba tan concentrado, o sea, con tanta concentración que en la vuelta anterior yo me había fijado en el marcador del circuito de Barcelona, que bueno, pues lo marcan como L0, la última vuelta. Y entonces yo en la anterior vuelta vi 1 y pensaba que era la última vuelta. Pero la 0 es la última realmente, por un motivo creo que por los coches o así. Pero independientemente mi error viene en no fijarme en la pizarra de mi mecánico y mucho menos en no fijarme en la bandera, ¿vale? Pero en las motos de 125 vas tan acoplado, tan concentrado, tan en el detalle, que bueno, mi subconsciente vio el número 1, última vuelta, apreté a muerte y cuando vi ahí hice, ¡uf!, me liberé. Pensaba que había visto la bandera y todo. Y por suerte, a mitad de recta veo las pantallas y veo que L1 y dije, no. Y entonces apreté a muerte, recuerdo frenar a final de recta como nunca lo he hecho. Recuerdo empujar a tope, recuerdo llegar a la zona del estadio luchando por el podio, frenar como un animal en la frenada del estadio. Y en la última curva recuerdo coger muy bien el rebufo a Gadea, a Márquez y a Folker, creo que era, y entrar tercero.
entrar tercero en el photo finish, pero realmente era cuarto. Y Me llegas, pusieron tercero. llegas al parque cerrado. Llego al parque cerrado. Y te sacan del podio. O sea, ya era después como... después de todo digo, bueno, pues he hecho tercero, al menos estoy en el podio. Y tengo la gorra y recuerdo que cuando me dicen no, tiro la gorra y digo, no puede ser. Y recuerdo con mucho cariño a Ángel Nieto que me coge, me dice saluda a la afición, ponte delante del muro y salúdalos, y me calmó mucho. Y le agradecí muchísimo ese gesto porque me ayudó un montón a calmarme y decir, no hay excusas, la he fastidiado yo y ya está. Fue algo que, bueno, pues no tuvo importancia en el campeonato, pero que puede haber sido algo que nos hubiera fastidiado el Mundial, pero por suerte no quedó solo en una anécdota. ¿Lo supiste transformar? No sé si te dio un poco más de chispa o de motivación para revertir luego la situación, porque es verdad que a partir de ahí, un poquito más adelante, empieza un tramo en el que ya sí que marcas la diferencia realmente, ¿no? Empiezas a encadenar más victorias y ya sí que llegas a la parte final con la diferencia que te hace ser campeón. Sí, sí, me dio rabia, claro, me dio mucha rabia. Entonces, a partir de ahí, intento no hacer sobre todo caídas ni errores, ser constante, volver un poco a la mentalidad que te decía de estas personas que me ayudaron a entender que el título, estamos aquí para el título. Y entonces empiezo a acabar primero cuando se puede, acabar tercero cuando no, pero estar ahí siempre en el grupo. Y a partir de ahí no me bajo del podio, no me bajo de las 5 primeras posiciones nunca hasta final de temporada. Y bueno, en la parte final, en Estoril, empiezo a tener opciones por el título, muy remotas, pero de repente en Estoril se abre la opción de serlo, porque se cae Nico, Bradley está en posiciones muy retrasadas y yo estoy ahí primero, con 5 segundos de ventaja, marcando unos tiempos muy importantes. Y entra en escena el fenómeno exceso de confianza, ¿no? Entra en escena esto, recuerdo la vuelta anterior, vuelta rápida, y bueno, pierdo la rueda delantera cuando podía haber sido campeón y dije, esto es lo que no hay que hacer. Pero es que esa línea tan fina entre no perder la concentración y el exceso de confianza, o sea, es muy fina esa línea, ¿no? Es muy fina y ocurre cuando sobre todo estás en exceso de confianza. Cuando te van tirando fuerte, cuando hay un piloto que te está ahí apretando, es más difícil cometer un fallo porque estás muy concentrado, quieres que no te pase, quieres mantener el ritmo, entonces estás en un modo menos de exceso de confianza. En cambio, cuando estás liderando con 5 segundos o te sientes que haces la vuelta rápida, la vuelta anterior, te sientes con un poco de margen, ahí es fácil pasar esa línea que te hace perder la rueda delantera o la trasera o lo que toque y te hace caerte. Y eso es lo que me pasó ese día, un exceso de confianza. Ya lo tengo, pero encima puedo ser campeón y quiero ganar con mucha ventaja. Y pum, y caí. Y ahí dije, estamos a 4 carreras del final, tengo un mogollón de puntos, si no es en Australia, será en la siguiente, pero calma. Y en Australia pasa un poco lo de Le Mans. En Australia no hago la pole y eso me ayuda a decir, hoy es el día. Vamos a ese día. ¿Cómo es ganar un...? Es verdad que todavía quedaban carreras, o sea, que tenías mucho margen y supongo que eso también te liberaba un poco, ¿no? Tener ese colchón detrás. Pero ¿cómo es ganar el título ganando la carrera y adelantando en la última vuelta? Cuéntamelo. Y en Phillip Island. Sí, en Phillip Island encima. Es brutal. Yo cada vez que voy a Phillip Island ahora, después de tantos años, digo, es el mejor sitio en el que pude tener la suerte de luchar por un título y ganarlo. Pues ese día, ese fin de semana fue increíble, fue muy bonito, como te digo, situación típica de Phillip Island, viento, frío, entrenamientos un poquito con poco de lluvia, en fin. No hago la pole, recuerdo que la hace Paul Espargaró, que también era un rival muy fuerte ese año, pero tengo un buen ritmo y de hecho en el warm-up mi técnico, el mestre Enrique Peris, me dice, hoy te he puesto un setting que ya verás que lo vas a notar un poco para que puedas frenar como te gusta a ti en la curva 4, que es la única frenada que hay en Phillip Island, y en la bajada, y ya verás cómo te sientes bien. Y en el warm-up
hice mejor tiempo que en los cronos y me sentía súper fuerte. Y el hecho de salir sexto que salía, porque venía condicionado un poco la caída de Estoril, venía un poco con ganas de acabar la carrera y sumar puntos. Pero en el warm-up me sentí tan fuerte, me dio tanta chispa esta moto que dije, wow, hoy podemos ganar. Y en carrera salgo, estoy ahí en el grupo de las primeras 10 vueltas, un grupo muy largo porque en Phillip Island los rebufos se cogen muy las aspiraciones y demás, es difícil escaparte. Éramos un grupo muy largo con Efren, con Paul, con Marc, un montón de gente ahí dando guerra. Y a 8 vueltas del final, me pongo primero y empiezo a tirar con Bradley, que es el único que me sigue. Y tenía claro, yo le seguía a él, a veces me ponía yo delante, pero tenía claro que en la curva 4 o en la curva 10 en la bajada eran mis puntos. Me calmé, esperé que pasaran las vueltas, dejé que las últimas 5 encabezara a Bradley y en la última vuelta, simplemente en la curva de izquierda larga, antes de la bajada, dije, este es el sitio. Tengo tanta confianza en esta moto que sé que ni se me va a cerrar la rueda, ni va a pasar nada, ni voy a tirar a Bradley ni nada. Entonces me puse a su lado, frené poco a poco dejando los frenos y dije, ahora, ya está. Y hago el cambio de dirección, encaro la última curva, esa curva tan bonita de Phillip Island que con estas motos se hace crazy a tope. Métete en el carenado. El año anterior, que estaba en 250, perdí el podium ahí, en la recta en fotofinish con Calio. Y dije, no, por favor, métete en el carenado. Y cuando cruzo la meta y gano, fue increíble, fue una explosión, fue no poder hablar. Desde el primer segundo, que cruzo la meta, no poder hablar. Venirme a la cabeza mis inicios, mi motocross, mi paso por la Copa Aprilia, mi tío, mi padre, todo el esfuerzo, todo lo que yo hubiera querido haber sido mejor hasta ese momento, pero digo, has ganado, tío, has ganado un mundial, puede haber sido antes, pero es ahora, disfrútalo. Y fue increíble, fue algo muy bonito. He hablado con muchos pilotos que habéis sido campeones del mundo, por ejemplo, con Carlos Checa, con Pol Espargaró, con Nico Terol, que tenéis un título mundial, y la pregunta que os hago a todos es, eso es lo que le da valor y sentido a todo, ¿no? Ese título Sí. es lo que le da... Sí, porque luchas desde bien pequeño, desde que empiezas a subirte una moto, tú ves en mi época, pues, en el motociclismo, pues Duhan, Cribillet, Valentino, y luego pues todos los pilotos de 125 y 250, que Kato, para mí, era una referencia. Todos los que veías, querías ser campeón del mundo, veías año a año quién iba ganando, ¿no? Y tú querías ser eso. Entonces, desde bien pequeño quieres ser eso, lo que pasa que por circunstancias a veces te desvías un poco de ese enfoque y otras, como en mi carrera, vuelves otra vez a conectar. Y hay tantos y tantos que lo intentan y no llegan. Exacto. Eso es lo que... Entonces, es lo que le da valor, más que valor, sentido a lo que has hecho. Entonces, en ese momento es, ¡buah! Por lo menos uno lo tengo y es muy bonito, es todo. Sí, y como ese chaval que con 15 años se fue a Barcelona, el día que vuelve a Villacañas siendo recibido como campeón del mundo, ¿eso qué? ¿Qué se siente ahí? Fue muy bonito, porque además Villacañas se volcó, yo no hubiera imaginado ese recibimiento para nada, fue un recibimiento mayor de lo que yo esperaba, así que desde aquí aún, nuevamente, muchísimas gracias, fue muy bonito. Me recogieron en la entrada del pueblo, me forraron una carroza completamente de imágenes mías, enorme, subí encima con mi familia y recorrimos parte del pueblo hasta llegar a la plaza central, y ahí pues estaba a rebosar todo, era muy bonito, muy bonito. Subimos arriba con todo el equipo, con Aspar, y hablamos, en fin, fue algo increíble. Mucha gente, aún lo recuerdo y es maravilloso, sí, la verdad que sí. El todo o nada salió todo, ¿no? Salió muy bien. Además, en las últimas 2 carreras, Malasia y Valencia, acabé ganando en Valencia, que nunca había ganado en España, encima en el circuito de casa, y cerramos una temporada increíble, ganando y celebrando por todo lo alto la mejor decisión que pude tomar hasta ese día en mi carrera deportiva, que era bajar
y bajar con condiciones de poder ganar, con una buena moto, un buen equipo y vamos, al siguiente año ideal, o sea, iba con esa misma gente, con ese mismo equipo, pero lo único que se cambió de categoría. Claro. Cambiaron, o sea, eso también fue un poco... Claro. Diste el paso atrás, cogiste impulso, diste el paso adelante, pero claro, a lo que tú llegaste no tenía nada que ver con aquel 250, ¿no? Primer año de Moto 2, que en parte es bueno, ¿no? Porque partís todos con las mismas de cero, en una misma categoría. Es verdad que a vosotros tardasteis un poco más, ¿no? En encontrar el chasis con el que os sintisteis cómodos. Pero bueno, cuéntame un poco cómo es ese estreno en Moto 2. Era una categoría que a ti te iba bien, o sea, tú cruzabas la 125, tú ibas de lado con la 125, entonces con la Moto 2 ya se percibían cosas, ¿no? Que podía ser tu pilotaje. A ver, estoy convencidísimo y siempre lo he hablado con mi equipo, ahora actualmente, cuando comentamos aquellos años y charlamos, y con Jorge, que si hubiera seguido 250 teníamos todo, la moto con la que dejó Álvaro, con la que Simoncelli ganaba, con la que ganaba Álvaro también muchas carreras, estaba ahí, o sea, hubiera sido mucho más fácil, además con la motivación que venía de poder haber luchado realmente más el título del 2010, pero cambiaron el reglamento, Moto 2, y es verdad que probamos una serie de motos y nos decantamos por una moto que desgraciadamente, a la cuarta carrera tuvimos que cambiar porque por falta de recambios que no llegaban y demás, pues tuvimos que cambiar de moto y pasar a Suter. Habíamos empezado con una marca italiana que se llamaba RSV y pintaba muy bien, hice de hecho pole en Qatar, pero en la salida el embrague lo trituré porque no había hecho suficientes salidas con la Moto 2 y lo quemé, y de haber tenido la opción de poder ganar la primera carrera, pues 0 puntos en la primera. En la segunda en Jerez vimos ya dificultades con la moto, acabé sexto, también haciendo segundo en parrilla, pero veíamos dificultades y a la cuarta carrera decidimos dejarlo, pasar a Suter, empezar de cero, primera carrera segundo, ya con Tony, que era el favorito ese año, había hecho una buena pretemporada, había estado evolucionando muy bien esa moto, esa Moriwaki que la pusieron muy bien a punto. Y bueno, pues estábamos siempre por ahí en el grupo del top 3, top 5 siempre, hice bastantes poles, no llegué a ganar ninguna carrera, en la última en Valencia estuve a punto pero no se pudo, subcampeón del mundo. Un buen año a pesar de todos los problemas, tuvimos un buen año, estuvimos luchando hasta prácticamente la penúltima carrera en Malasia, que tenía la pole y puede haber ganado, pero hice una mala salida, quise recuperar terreno enseguida y me caí. Y bueno, el segundo año, pues segundo año de la categoría. Antes del segundo año, te quiero hacer una pregunta. ¿Llegaron a haber cantos de sirena de MotoGP en algún momento? Sí. Bueno, más que ofertas reales para subir de categoría, hubo un test, hubo un entrenamiento que poca gente seguro que lo sabe, pero hubo un entrenamiento de 2 días en Jerez con Ducati. Hablamos de 2010. Finales de 2010, sí, finales de 2010. Jorge me dice, oye, hay esta opción, ¿te gustaría probar la MotoGP para Ducati? Que bueno, su piloto de pruebas estaba lesionado. ¿Te gusta la idea? Hombre, por supuesto, encantado. Y fuimos a Jerez, rodé 2 días con el equipo oficial Ducati, hice tiempos bastante aceptables, bastante buenos, no muy lejos de lo que se rodaba en ese momento, a 1,5 segundos máximo de Stoner, que era el que en ese momento pilotaba y Hayden. Hice una simulación de carrera, acabaron muy contentos. Y en 2011 la idea era seguir en Moto 2, por supuesto, pero ya con la idea de que si estaba dentro de los objetivos, estar primero, segundo, tercero como mínimo en el campeonato, pues darle el salto a MotoGP con Jorge siempre en el equipo Aspar. Jorge lo tenía clarísimo y nosotros también, lo teníamos muy claro. Pero sale pues a veces la mala suerte que puede ocurrir en el motociclismo, que es una lesión seria, una lesión que me deja
muy mal la condición física de mi pierna derecha y que me marca mucho en mi carrera, tanto el subir a MotoGP como el seguir en Moto2, porque a partir de ahí pues se hacen unos cambios en mi carrera que me hacen perder mucho la confianza y que me hacen entender de nuevo cuánto de importante es el hacer bien las cosas, no solo en pista, sino fuera. Ese día, claro, en Montmeló eras segundo del Mundial, estabas peleando en el grupo de delante en esa carrera, llega el toque de Sofoglou, la caída o sea, yo aún la veo y fue muy dura. Da pavor verla, pierna derecha destrozada. Antes de seguir hablando de tu carrera deportiva, ¿has hablado alguna vez con Sofoglou sobre esto? ¿Te ha llegado a pedir perdón cara a cara? ¿Lo has perdonado? ¿Guardas, no sé si decirte, rencor por aquello que ocurrió? A ver, en su momento no me pidió disculpas, entonces eso me molestó, y cuando volví en Alemania, después de 4 o 5 carreras, o 6 más o menos, hice la primera aparición, pero no estaba bien. Y estábamos con box y tampoco vino, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Tal. Pero bueno, son cosas, detalles que están ahí. Ahora ya hemos hablado, además ahora es manager de Toprak y ha quedado en una anécdota y ya está. Así que me pidió disculpas al final y son incidentes. Él tomó esa acción, pensó que podía adelantar, pero ahí era imposible, estaba yo ya dentro. Y él me tocó y la caída fue... Yo salí ya escupido de la moto con la pierna rota porque se giró toda la rodilla. Mientras yo rozaba mi rodilla por el asfalto, se giró todo el tobillo, perdona. Y ahí ya me subí por arriba de la moto con la pierna rota. Entonces, nada, por suerte no pudo haber ocurrido algo más grave, no ocurrió, fue la pierna. Me condicionó mucho, porque fueron muchas operaciones. Además, cuando me volví a caer y se truncó más. Tuve infección también en la pierna, tuve varios tornillos que se doblaron y me tuvieron que volver a operar. Entonces fue muy difícil. Entonces, al final de esa temporada, recuerdo que hablé con Jorge y dijimos, MotoGP imposible, porque con la condición que estoy no estamos para subir. Él lo entendió, yo también, y en ese momento pues estaba en la duda de si cambiar de moto, de Suter a Kalex, dentro del equipo, porque Kalex estaba dominando, salvo Marc, que era un pilotazo ya desde el primer año, a pesar de que se cayó mucho en las primeras carreras. Después, una vez que cogió experiencia en la categoría, era el más fuerte, y yo lo sabía que era el más fuerte y era prácticamente imbatible, pero queríamos reunirnos con la mejor herramienta posible de cara al 2012 para volver otra vez a luchar, ¿no? Entonces no estaba claro si cambiábamos a Kalex, Suter, tal, y en una de esas pues mi manager Ricard pues también me ofreció la oportunidad de irme a Vintia, y bueno, entre la lesión, entre el año que había sido malísimo con esa lesión, los resultados, el ver el futuro, que dices, volver otra vez a pilotar en condiciones, tomas una decisión sin pensarla realmente, sin meditarla, sin decir, oye, plano técnico, Enrique Peris, lo voy a perder, mi telemétrico, lo voy a perder, una persona como Jorge, la voy a perder. No te paras a pensar realmente en todo lo que pierdes, sino que piensas en que todo lo que va a venir es mejor. Y dices, a día de hoy digo, no lo pensé bien y fue duro luego ver que cuando subes a ese nuevo equipo y a esa nueva moto desde el primer minuto dices, paro a la primera vez a box y me doy cuenta de que no están esas personas que saben lo que necesitas y saben entenderte y saben todo para hacerte rendir al máximo. Y ahí fue a pique mi carrera en ese momento. Luego me recupero al cabo de unos años, pero ya no es lo mismo. Ya ni físicamente estaba bien, ni mentalmente estaba en condiciones. Entonces, eso me marcó mucho. Te marca esa lesión y te marca... No sé si
Claro, viendo ya lo que fueron los resultados, 2009 campeón del mundo, 2010 subcampeón del mundo el primer año en Moto2, evidentemente a partir de esa lesión no volviste a ser el mismo, ¿no? No. ¿Cuánto tuvo que ver con la lesión? No sé, esa pierna, hasta qué punto se recuperó. ¿Cuánto tuvo que ver decisiones que a lo mejor no fueron las correctas o cómo fue un cúmulo de todo? No sé. Fue un cúmulo de todo, absolutamente. Fue un cúmulo de confianza en mí mismo por tener ese accidente y verme la pierna así y ver que también físicamente encima de la moto, pues no es que no tenía fuerza, sino que dolía. El primer año dolía en los cambios de dirección, dolía al apretar fuerte la pierna al estribo, al final de carrera un dolor muy fuerte. Las últimas carreras que hice en 2011 con la pierna recién operada fueron durísimas. Recuerdo que acababa la última vuelta llorando de rabia, de dolor. Fue duro, fue hasta que no tuve todo el parón del invierno del 2011 a 12, que empecé a recuperarme un poco, había perdido mucha musculatura, empecé a fortalecer el hueso porque no se acababa de regenerar bien el hueso y fue durísimo acabar las últimas carreras de 2000. De hecho, toda la gira asiática del 2011 no la hice. Hice la última carrera en Valencia para probarme, pero no perdí un montón de carreras y bueno. Y lo que más me marcó también fue esto, el cambiar de equipo, cambiar de gente y el ver que no tenía esas personas que a mí me habían hecho tan feliz en 2009, 10 y 11. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento muchísimo de no haber pensado mejor las cosas. No me arrepiento de haber ido a Vintia porque eso no es así. Yo tomé la decisión y fui y de hecho, oye, pues luchamos por algún resultado muy bueno. Luchamos por una victoria en Valencia contra Marc. Luego te preguntaré por ella. Y un podium en Indianápolis. Y dimos todo, tanto yo como Ricard, como todo el equipo, dimos todo por cambiar de moto. Al principio empezamos con una FTR, luego pasamos a Suter, que era lo que yo llevaba, y hicimos una serie de cambios también en el equipo para tratar de coger confianza, tratar de salvar el año. Y hicimos de todo, o sea que agradecidísimo y no arrepentido de haberme ido, pero sí muy arrepentido de no haber pensado mejor las cosas en el último momento, en el 2011. ¿Por qué? Porque me opero en el Gran Premio de Aragón antes de la gira, decido parar, decido perder las últimas 3 carreras de la gira y poner punto y final a la temporada prácticamente para operarme porque me había doblado un tornillo, una placa, tenía un poco de infección y entonces tomó la decisión en el hospital y no, eso sí que no. Realmente ahí me faltó un poco más de paciencia, de entender que no iba a ser piloto de MotoGP, ¿vale? Eso me daba mucha rabia porque yo decía, es que mi talento y mi proyección tenían que estar en MotoGP y volví un poco a la mentalidad esta de por qué no había llegado a tener una opción en MotoGP con pilotos con los que yo había pilotado en categorías inferiores y con los que había estado luchando codo con codo, con Jorge, vuelvo a repetir, con Stoner, con esta gente, ¿no? Y eso me dio mucha rabia y ahora la lesión, no voy a poder ser ya piloto de MotoGP. Entonces, en vez de calmarme y decir, oye, a ver, va la lesión, pero vamos a intentar coger lo mejor que te pueda aportar a ti en este momento, pensar en el presente. En este momento, ¿qué es? ¿Esta serie de personas son las que realmente te dan la confianza? Pues sigue y cómete el orgullo de seguir en Moto2, no pasa nada. Pero orgullo, a veces que malinterpretas ciertas cosas, de mensajes que puede hacerte confundir, tomar decisión a prisa y eso es lo que me pasó. De eso sí que me arrepiento mucho, de no haber parado un poquito a pensar. Entonces, bueno, en 2012 pues fue sobrevivir y aún así y luchamos por varias carreras en las que pudimos optar por el podio y ganar. Antes de nada, ¿esa pierna volvió a estar cerca o sea, te recuperaste hasta qué punto? ¿Hasta qué porcentaje me podrías decir?
a un 90 como mucho, 85, no, nunca estuvo igual que la izquierda, ni de hecho está, no. De hecho, el freno trasero que yo lo abrasaba, era uno de mis puntos fuertes, que era usar mucho el freno trasero porque venía del motocross, lo dejé de usar. O sea, te da a entender de que técnicamente ya no era igual, ¿vale? Y por más que me decían úsalo, yo no llegaba. No llegaba porque se me había cortado mucho la pierna, 2 centímetros de golpe, pum, y ya no llegaba. Las curvas izquierdas empecé a trabajar diferentes técnicas para descolgarme más de la moto, para usar un poco más la zona de drive, saliendo de la curva a hacer el pick-up, porque en ese momento pues ya se estaba evolucionando en el motociclismo un poco un pilotaje diferente, de descolgarse más, de tocar con el codo al suelo, porque Marc traía diferentes estilos que hacían que los demás tuviéramos que trabajar para poder estar a un nivel más cerca del suyo. Y trabajé mucho ese aspecto de cambiar un poco mi pilotaje, y eso me hizo que en las curvas a izquierda, las últimas carreras, los últimos años, iba con la pierna totalmente en el aire en las curvas izquierdas, y no usaba el freno trasero para girar ni nada. Y eso era provocado a mi pierna, que era más corta, la pierna derecha, que es más corta, y luego la fuerza tampoco era igual. Entonces sí que me perjudicó. Logré estar pues al 85, de hecho, hoy por hoy y en esos últimos años logré correr, hacer running, pero con infinidad de problemas. Nunca estuve como antes físicamente, para nada. En esos últimos años, muy condicionado con el físico, también decisiones, ¿no? Tuviste varios cambios de equipo en los últimos años de tu carrera, pero sí que es verdad que, y lo has mencionado antes, que hubo un día que estuviste muy cerca de ganar. De lograr mi primera victoria en Moto2. En Moto2, Valencia 2012, sí. Iba todo muy bien, lluvia, condiciones que se te daban perfectamente, y llega el del 93, que salía último encima, y llega y gana. Es una bestia. Es una bestia. Háblame de esa carrera, y también háblame de la figura de Marc, porque lo has mencionado antes, ¿no? Competisteis en 125, cuando él llegó al Mundial tú estabas en 2,5 dentro de la misma estructura, pero en 2,5. ¿Qué traía diferente? ¿Que tú viste algo ahí que...? Desde el primer minuto. ¿Sí? Sí, desde que lo conocí creo que fue en Jerez, que se cayó y se rompió la mano, pero ya lo veías que me recordaba un poco a la época mía con Stoner, con Jorge, esa chispa, ¿sabes? Me recordaba un poco a mí, a esa hambre de ganar de pequeñito. Me recordaba muchísimo. Quiero ganar, quiero llegar aquí y arrasar, ¿sabes? Entonces ya lo ves, ya lo ves. Salió a pista Jerez, enchufó a tope, se cayó y tuvo que perderse varias carreras. No sé si por edad o por la lesión, pero se tuvo que perder las 3 primeras carreras. Pero bueno, que ya lo veías. En primer año en Donington. Fue por la lesión, porque la edad ya la había cumplido, sí. Fue por la lesión. Pero ya lo veías. Iba con un hambre y unas ganas enormes. En Donington recuerdo su primer podium, allí luchando con Redding también, que era otro rookie. Increíble. O sea, recuerdo enseguida. Y cuando subí a Moto2, el miedo ya me recorría por el cuerpo, porque ya sabía que este tío iba a ser el rival, ¿vale? Recuerdo en 2009 que él ya era su segunda temporada en 125, él corría con KTM Red Bull, donde yo había estado, y yo llevaba esta moto, y yo recuerdo con mucho cariño decirle: tú el año que viene llevarás esta moto y ganarás, hazme caso, ganarás. Yo sabía que él iba en inferioridad mecánica, corriendo contra mí. Si no, en 2009 me hubiera costado muchísimo ganarle. No digo que no lo hubiera podido batir, porque era al final su segundo año en el campeonato, pero hubiera sido muy difícil, porque sé lo que es Marc. Pero recuerdo decirle: tú el año que viene ganarás, y así fue, y ganó. Pero cuando subí a 2011 yo ya sabía que tenía más experiencia y que iba a ser muy difícil de batir, y al final perdió el campeonato por aquella lesión que tuvo en el ojo. Si no, lo hubiera ganado seguro. Pero ya lo ves, es el piloto que más he tenido siempre en mi carrera, claramente. He corrido con Stoner de pequeño, he corrido con
con Barberá, con Jorge. Con Jorge le he batido en el CEP, igual que con Rodri y demás. Y sentía que eran fuertes. Stoner, yo no he podido ganarle en ninguna carrera del CEP. Sí que estuve muy cerca en Albacete de poder ganarle. Estuve ahí peleando, en algún entreno le gané. Y sabía que era fuertísimo, pero nunca he sentido lo mismo que correr con Marc. Con Marc era saber que ese tío no tiene límites. O sea, que te meterá la moto hasta la última curva si hace falta. No tiene, es el piloto que más hambre he visto que tiene de lejos de todos. ¿Qué se siente cuando vas detrás de él o lo ves? O sea, cuando lo ves en pista, ¿qué hace diferente? Porque yo he hablado con varios pilotos también en estas entrevistas y muchas veces me decían, Marc tiene una aceptación del riesgo superior a la media, muy superior a la media. Quizás sí. Es una de las cosas, pero sobre todo la que yo destaco más, que siempre quiere ganar. O sea, siempre. Da igual las condiciones que haya de pista, da igual que haga frío, que haga calor, que haga viento, que esté mojada, que esté seca, que se gire al revés. Él quiere ganar, él está acostumbrado a dar todo. Entonces, eso le lleva a que la aceptación al riesgo sea mayor que todos. Pero es que además esa aceptación es siempre. O sea, no es solo en el Gran Premio de Valencia porque estoy en casa o en el Gran Premio de Montmeló. Es siempre, es todas las carreras, es las 22 veces que sale a pista el domingo y más las sprints. Es que el tío te lo demuestra. Se cae como el que más porque siempre quiere ser el mejor. Entonces, encontrarte un piloto así, un rival así, es muy difícil de batir, muy difícil de ganar. Y es que a día de hoy, pese a todas las lesiones, y eso es lo que más le admiro, es que sigue teniendo esa ambición. Entonces, ¿Qué te parece lo que ha sido? Me parece brutal. Pero me parece brutal también la inteligencia con la que lo ha hecho. Porque un poco lo que volvemos a hablar, mecánica, importante. Toma de decisiones, importante. Él supo dejar Honda como un señor, dejar apartado el dinero y decir Ducati. ¿Y Ducati qué tengo que empezar? ¿De cero? ¿Por un equipo satélite? Pues empiezo. Y no pasa nada. Me adapto, pum, pum, pum. Hago tercero del Mundial y por varias razones no pudo hacerlo mejor porque tuvo varias caídas si no hubiera luchado con una moto inferior y 2025 este año preparadísimo para poder luchar por el Mundial y al final pues fíjate, ha estado con Pecco que ha sido uno de los claros candidatos al Mundial en los últimos años y lo ha destrozado este año. Lo ha destrozado porque es un piloto que te demuestra tanta confianza, tanta ambición, que realmente es difícil estar al lado de un tío así. Y entonces yo creo personalmente que lo que le ha ocurrido a Pecco es eso, es tener a un tío tan fuerte. Es fácil el perder la confianza y seguro que Pecco se recupera porque es un pilotazo. Pero es que tener al lado a Marc es que es lo que tiene, te agota porque dices, este tío da todo siempre. Yo recuerdo que compartí con él la Shooter en 2011, ¿vale? Y recuerdo lo que hacía con esa moto, que teníamos infinidad de problemas con el tren delantero. Es que el tío la salvaba, es que estaba todo el día salvando la rueda delantera y aún así el viernes te podía estar el 12, ¿vale? Y costarle un montón, pero el sábado en la vuelta rápida, ¡pam!, te sacaba la vuelta y decías, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser? Y lo mismo en 2012, cuando estaba en Avintia con Shooter, aún todavía más, porque él ya estaba en modo campeón en 2012 y yo estaba en un momento muy, muy fuera de confianza. Entonces veía cosas que yo decía en telemetría y decía, es increíble, es increíble. Entonces todos esos detalles, más lo que tú ves que hace cuando se baja de la moto, el tío es súper... o sea, el tío sabe cómo hacerte sentir, no mal, sino cómo darte con la esta para desmotivarte un poco, ¿no? Y estar en parrilla y tú ya sabes que es un tío que va a dar todo hasta el final. Entonces, todos esos detalles, junto con lo que te digo, de ver en los datos lo que hace, etcétera, te hacen que no estés centrado en 100% en sacar de ti lo máximo, que si a lo mejor sacas lo máximo es
P2 detrás de él, perfecto. Pero de estar 100% centrado a no estarlo, pues de P2 pasas al 10 o al 11. Y al final son puntos que vas perdiendo. Para mí Marc es el más completo de lejos, en todos los sentidos. Vuelvo a ti, porque eres el verdadero protagonista de esta entrevista. ¿Cómo recuerdas los últimos años? Esas dificultades del físico que estábamos hablando y luego de esa toma de decisiones de las últimas temporadas en las que llegan destellos más puntuales de vez en cuando, algún podio y tal. O sea, Julián Simón asomaba la cabeza siempre, Sí, de alguna manera o de otra, ¿no? Pero mira, lo que recuerdo de los últimos años es muy claro. Y lo que más me reconforta y lo que más cariño le tengo, que es que no dejé jamás de entrenar, de luchar. Recuerdo días y días en el circuito de Albacete entrenando, practicando, en el circuito de Recas en Toledo, en el karting Correcaminos, que desde aquí les doy un abrazo porque siempre me atendieron, siempre me abrieron las puertas. Recuerdo rodar y rodar con la CBR buscando la manera de ser competitivo y recuerdo horas y horas en el gimnasio, corriendo, en bici. De todos esos años lo que recuerdo es eso y es lo que más me llevo, que puedo dormir tranquilo de que di todo. Pero en 2016 hicimos un podio en Alemania, en Mojado, fue mi oportunidad, ahí estuve, la aproveché. Recuerdo los 2 últimos años en el equipo de Qatar muy positivos, con una Bosco Oscuro que me gustó muchísimo, esa moto. Pude ser competitivo en varias carreras y hacer varios top 5 y estar por ahí. El último año al final estaba siempre top 5, top 10, estaba siempre luchando por ahí, era competitivo. En la última carrera de mi carrera deportiva en Valencia estaba quinto, luchando con Lowe's, que era la referencia para mí, con la Bosco Oscuro, y hasta que me caía a falta de 5 vueltas, pero hice un fin de semana súper bueno y bueno, pues era español, era ya de los viejos de la categoría, no había moto así de claro para el 2017, me ayudaron todo, desde Dorna, Carmelo, me intentaron ayudar, pero al final, Julito, no hay moto, tío. Lo siento, pero es la realidad. Por ser español, por ser lo que sea, hay más opciones para otros pilotos que a lo mejor son peores que tú, pero no hay moto. Y te llega la realidad. Al final, los resultados son los que te hacen llevar a tener motos año a año. Y yo, pues, fui haciendo así desde 2012. En el 2015-16 me recuperé un poco, pero no suficiente. Y al final, pues, me quedaba la opción de irme a Super Sport o Superbike, cambiar de campeonato o pasar página y decir, oye, pues vamos a hacer otro tipo de cosas. Test Rider con KTM y sobre todo me salió la opción de que le estoy infinitamente agradecido a Tito Rabat, que se acordó de mí. Éramos rivales, fuimos compañeros también aquel año de 2008 con Marc, de verdad. y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes conmigo de asistente? Me ayudas, estás conmigo, me das consejos. Al final hacemos piña y lo recuerdo súper bonito ese año y le estoy infinitamente agradecido. Pero ¿cuánto te cuesta? Porque tú eres piloto. Me cuesta mucho. ¿Cuánto cuesta decir hasta aquí? O pasar, como tú has dicho, pasar página. Mira, ¿Cuánto cuesta? Lo que lloré en Valencia, en la vuelta de honor, o sea, en la vuelta ya cuando crucé la meta, que encima podía haber hecho quinto esa carrera y me caí a falta de 5 vueltas, me levanto, cojo la moto, me quedan 5 vueltas por hacer y me recuerdo que hago casi la vuelta rápida, ¿vale? En esas 5 vueltas de la rabia que tenía, saco la moto un poco rota y demás, casi hago mi vuelta rápida personal, de la rabia, de decir, tío, voy a perder la oportunidad de seguir en el Mundial, voy a perderla, ya se acabó, ya está, ya me voy a mi casa, tío. Y de la rabia fui rapidísimo esas 5 vueltas y cuando me dan bandera fue peor que, de verdad, en 2009 cuando gané en Australia era llorar de emoción, aquí era llorar de tristeza, de saludar al público. Recuerdo que paro, fue el año que perdimos a Luis, me habían organizado coger su bandera,
Me puse el casco de cuando gané el Mundial y fue muy triste. Llegué al box y pegué un acelerón en la moto de rabia, de decir, es que no me quería bajar. Es que no era porque realmente me sentía ya viejo de correr. Podía seguir, lo que te digo, la realidad, no era para ganar. O sea, no era para ganar. Si hubiera seguido en Moto2, hubiera sido para luchar por algún podio, luchar por alguna victoria. A lo mejor si hubiera encontrado otra vez un equipo como el de Aspar, hubiera tenido la oportunidad de ganar alguna carrera, pero físicamente no estaba para luchar por el Mundial. Entonces me llegó el momento. Un poco antes de lo que hubiera querido, pero me llegó. Pero fue muy duro, muy duro. Pero mira, la vida me vino con mucha suerte de encontrar a compañeros que se acordaron de mí para echarles una mano y Tito fue uno y le agradezco enormemente. Bueno, te despediste como un señor, con esa bandera de Luis Salón que recordabas, con ese casco con el de la celebración de Australia 2009. Tuviste ese trasvase, ¿no?, de seguir ligado al motociclismo con una nueva faceta, que es la que ahora desempeñas. Antes de hablar de esa faceta, sí que me gustaría preguntarte has hablado antes de la importancia de la toma de decisiones, del aspecto mental. Visto ahora con perspectiva, ¿cómo es el aspecto mental? ¿Cómo de importante es el aspecto mental? Rodearte también de profesionales que en algunos momentos te puedan ayudar, que en mi caso yo conozco uno que trabaja contigo, que es Jesús Casado, ¿no?, pero has trabajado con más profesionales. ¿Cómo de importante ha sido también eso para ti, para decir, mira, esta pierna no me va a limitar o estas decisiones no me van a limitar? Seguir mirando hacia adelante con determinación y no rendirte nunca y seguir entrenando. Es muy importante. De hecho, Jesús fue la persona que me ayudó en los últimos años y le estoy enormemente agradecido, porque una de las razones por las que luché y con lo que me quedo de los últimos años que te he dicho antes, de haber dado todo y haber sido mejor piloto, porque para mí los últimos años de mi carrera fui mejor piloto de los años en los que estuve ahí luchando por cosas grandes. Mejor piloto porque di todo, perfeccioné al máximo mi pilotaje, luché por estar físicamente, pese a la lesión, lo mejor preparado posible y estaba muy bien físicamente, para compensar un poco el déficit del problema en la pierna, y el aspecto psicológico fue fundamental. Y probé antes de estar con Jesús varias personas, y creo que Jesús es una persona que entiende muy bien de motos, y creo que lo fundamental para trabajar con un psicólogo o con una persona que te ayude a estar fuerte mentalmente es que entienda muy bien del motociclismo, en este caso de la materia, es fundamental. Pero para entender no es solo ver carreras, no es solo ser un aficionado al motociclismo, que también es muy importante, pero estar dentro del escaparate, de estar dentro del box, escuchar y ver al piloto lo que hace es fundamental. Jesús vino a varias carreras, vino a varios tests y realmente eso es lo que creo que me ayudó, y que él me pudo ayudar para entenderme y poder mejorar. Eso es fundamental, que la persona que te ayude esté in situ en el momento, porque si no, desconectas y no estás realmente en el problema, ¿vale? Porque el piloto, ¿qué puede ocurrir? Que empieza el entreno, acaba el entreno y tiene una perspectiva de lo que ha ocurrido en ese entreno y tenía una idea de lo que tenía que ocurrir, que era acabar primero, segundo, tercero. Si acaba cuarto, empieza el problema, empieza la frustración, empieza un poco a perder un poco el foco de concentración en las cosas pequeñas que hacen que sean grandes al final del fin de semana. Entonces, desde el minuto 1 del viernes, desde el primer entreno, incluso desde el jueves, tener el enfoque claro y saber lo que se quiere es fundamental, pero si no se llega a lo que se quiere, que no sea un fracaso, no sea una frustración, sino que al revés, se sepa sacar de lo máximo y de lo mínimo lo máximo, ¿vale? Entonces esa persona es la que tiene que estar allí para ayudarte en ese momento, para que el tío te diga, oye, estás cuarto, ¿vale? No estás tercero, pero estás cuarto, o estás quinto, o estás sexto, estás cerca de... Entonces vamos a pulir esta serie de cosas para que pueda llegar a...
y eso es fundamental, que la persona con la que se trabaja psicológicamente esté presente. Es fundamental, es el mayor consejo que puedo dar. Yo no digo que sea ni bueno ni malo, creo que es positivo. Hay pilotos que lo ven bien, pilotos que no. Realmente yo veo que lo más importante es, si se hace, que se haga siendo la persona que esté allí contigo todos los fines de semana. Si no, creo un trabajo que no se está desarrollando suficientemente bien. Has acumulado muchísima experiencia, tanto como piloto como asesor también, coach, como se quiera denominar, ¿no? Ese es el rol que ahora desempeñas. Estuviste con Tito Rabat, estuviste con Maverick Viñales, estuviste con el Team Estrella Galicia ayudando a las jóvenes promesas, que ya muchas de ellas ya están haciendo grandes cosas. ¿Qué aportas y qué te aporta este rol? Pues aportan muchísimas cosas, muchas. Nunca pensé que era tan bonito disfrutar de un podium, de una victoria, de grandes cosas cuando las logras siendo una persona del equipo, ¿vale? Nunca pensé que la emoción y la sensación de felicidad era tan bonitas y tan grandes, nunca lo pensé. Cuando eres piloto piensas en ti, en lo que tú sientes en ese momento, luego cuando ves al equipo ves que lo están celebrando y que lo celebras tú con ellos, pero ese momento en el que el piloto cruza la meta y te abrazas al equipo y lo vives con ellos es increíble, es muy bonito, es incluso más que cuando eres piloto, y para mí eso es impresionante. Y luego lo que aportas, pues oye, pues diferentes consejos que puedes dar en alguna curva, en algún sector, en algún detalle, y ves que lo mejora, pues te enorgullece y dices, joder, pues tiene un sentido, ¿no? Entonces eso es bonito, es lo que me llevo. El poder dar también la mejor calma posible. Lo que intento transmitir es la mayor calma y el mayor disfrute, para que, pese a las dificultades que puedan tener, que son más a veces que los éxitos, puedan estar tranquilos y puedan irse, sobre todo, como yo me iba a la cama, que era tranquilo de que he dado todo. Tranquilo eso es lo fundamental, más allá del resultado, que es evidentemente lo más importante, pero que puedan irse a dormir tranquilos de que han dado todo en cada curva, todo en cada detalle, todo en el box, y todo lo máximo para hacer el mejor resultado. Eso es lo que más insisto con los pilotos que he trabajado. Este rol, como te decía, lo has desempeñado desde varias posiciones, ¿no? Empezaste con Tito, seguiste luego con Maverick. Maverick te abre también esa puerta de Yamaha. Maverick no siguió en Yamaha, pero tú sí continúas, ahora con Fabio Quartararo, con Alex Rins. ¿Aquel Julito Simón que empezaba se imaginaba que iba a estar haciendo algo similar? No, para nada. Yo siempre me he imaginado ser piloto y ya está. Lo que pasa que, bueno, pues cuando en 2016 acaba, pues sale esta opción. Y bueno, pues al principio yo también se me queda grande, como cuando soy piloto, se me queda grande, no sé qué papel desempeñar, no sé cómo ayudar a Tito. Él también está en un momento difícil porque estaba con una motokit contra toda la parrilla de MotoGP, que imagínate, y se me hace grande, pero no dejo de tener una mentalidad de piloto tampoco. Ahora ya va bajando esa mentalidad, pero entrené con él muchísimo con las CBRs, en Almería, recuerdo que él vivía en Almería allí, iba desde Toledo a Almería a entrenar cada semana con él, y intento ayudarle, intento descubrir también cómo poder ayudarle. La formación también en Monlao, en Estrella Galicia, con los pilotos más pequeños, me ayuda mucho, ¿vale? Me ayuda mucho porque con Tito fue un papel ya directo de MotoGP, directo, con un piloto a hacer coach directamente, ¿no? Entonces se me queda un poquito grande al principio de no saber realmente cómo ayudarlo, ¿vale? Pero poco a poco vamos haciendo mejoras y bueno, pues Tito hizo un gran papel con esa moto. Al final tenía una motokit y hicimos lo que pudimos, ¿vale? Pero le agradezco enormemente el acordarse de mí para ayudarle en todo lo que pude. Al final él va a Vintia, yo me quedo en Estrella Galicia ayudando a los pilotos más pequeños, que hoy en día, pues mira, Rueda, campeón del mundo, Diego Moreira también, campeón del mundo de Moto2, y eso me ayuda muchísimo a formarme,
a entender cuánto importante es la colaboración con el piloto y con el equipo, ¿vale? Porque una de las cosas fundamentales que tiene mi actual rol es no marear demasiado al piloto, sino cuando se tiene algo claro de algún detalle en alguna curva, algún detalle que pueda mejorar el piloto, no tampoco ir directo al piloto, sino comentarlo con su parte técnica para poder que esa parte técnica se la explique al piloto junto conmigo, ¿vale? Pero que el piloto entienda que somos todo uno, que no yo porque tenga la experiencia de haber sido piloto tengo que ir al piloto, porque de esa manera también, si haces así, puedes confundir también a la parte técnica, ¿vale? Y crear un problema, crear que a lo mejor en los datos aparece una cosa y tú visualmente o con un vídeo aparece otra. No, lo mejor es unir todo eso, hacer equipo, que para eso se llama equipo, y ir todos a una para explicar al piloto lo que ocurre. Eso es lo que más he entendido y lo que llevo adelante siempre, esa manera, porque es la mejor manera para hacer equipo y que el piloto tenga la mayor confianza en mí y en el equipo. O sea, tú eres un nexo de unión entre el piloto y el jefe técnico. Correcto, correcto. ¿No? Es una forma de a lo mejor denominar... Porque yo he tenido la suerte de vez en cuando escaparme a algún FP1 o un FP2 que no tengo la prisa de subir una crónica y decir, bueno, voy al vial a ver las MotoGP, ¿no? Y claro, veo de repente pues las 2, 3, 4 veces al año que me consigo escapar, pues en la mayoría de ellas me encuentro con Julito Simón, con el despliegue, con las cámaras, con todo, ¿no? Viendo el trabajo en pista. Yo evidentemente no voy a percibir ni el 10%, ni el 5%, ni el 1% a lo mejor de lo que tú percibes, ¿no? Pero ¿qué ve un coach? ¿Qué percibes tú? Y también con el vídeo, con todo las herramientas que utilizáis para ello. Pues eso, se ven detalles en la moto, en los comportamientos de la moto, del piloto, pero eso, sobre todo lo que más hago hincapié es en transmitir primero al equipo, a su jefe de mecánicos, a su jefe técnico, a su telemétrico, a la parte de ingenieros y demás, transmitir lo que yo veo, pero con los datos, sobre todo, porque los datos junto con lo que yo veo normalmente van a la par, siempre, casi el 99% diría. Entonces eso es fundamental para ayudar al piloto. Si no, estás confundiendo un poco el trabajo y un poco la mejora que se puede hacer, y de esa manera confundir un poco también al piloto, ¿no? Entonces, regla número 1 es ir a pista, verlo, y después, antes de hablar con los pilotos, clarificar realmente con el equipo lo que realmente se puede mejorar. Las circunstancias en tu caso te alejaron de ser piloto de MotoGP cuando ibas encaminado a ello, pero ahora formas parte desde hace años de un equipo de MotoGP, de una fábrica de MotoGP que es... Yamaha. Muy contento. ¿Qué se siente? Es una pasada, ¿no? Llevo desde 2019, ya llevo tiempo ahí, entré por Maverick, le agradezco desde aquí enormemente que pensara en mí, entré por él realmente. Yamaha me contactó gracias a que Maverick puso el nombre mío en la mesa, y bueno, pues cuando Maverick acabó en Yamaha, pues yo pude tener la oportunidad de seguir allí, de seguir trabajando y de además trabajar doblemente con los dos pilotos del equipo. Entonces, afortunadísimo de estar en un equipo de MotoGP, un equipo como Yamaha, un sueño para mí que no se cumplió como piloto, pero que lo estoy viviendo intensamente como miembro del equipo y, como te digo, disfrutando de los éxitos cuando los tenemos al máximo. Es una sensación enorme. Este año que hemos disfrutado un montón con Quartararo, con esas poles que ha tenido y esos casi podium que también ha tenido. Hicimos uno en Jerez y más. Fantástico. Te he preguntado antes por Marc Márquez. Fabio es uno también de esos pilotos que traen, de los especiales, que están tocados por la varita. No es. Defínemelo un poco. Y más también desde el perfil de alguien que se fija mucho en cada detalle que hace en pista. Lo ves claramente. Vuelvo otra vez un poco a sus orígenes, como he hecho con Marc, ¿vale? Yo era piloto, Jerez, 2015. El tío debuta en su primer año en Moto3
récord de pista. Dices, increíble. O sea, yo voy con la Moto 2 así para hacer, creo que era 44, 43, 42 se hacía en Moto 2, pam, 45 bajo. Y dices, pero ¿cómo puede ser con este tío, con una Moto 3 que haga esto? Y ya lo ves cómo frena, ya lo ves cómo tiene la cara de querer ganar, ¿vale? Esa ambición. Y eso no la ha perdido. Y eso sigue siendo el mismo Fabio de pequeño. Y tengo clarísimo que es el piloto que más puede incomodar a Marc. Lo tengo clarísimo. Tengo claro que ahora mismo pues la moto es la que es, pero que es un piloto con un talento natural increíble. Va rápido en todas las pistas. Ha mejorado muchísimo en estos años. Ha mejorado en cuanto a saber gestionar muy bien que tiene lo que tiene y que hay que sacar lo máximo de lo que se tiene y acabar las carreras, y creo que este año lo ha demostrado. Ha hecho poles, pero luego ha sabido acabar sexto, séptimo, octavo, lo que haya podido hacer con lo que se tiene, y chapó, porque es un campeón. El tío sabe que puede estar para luchar por más cosas más grandes, pero no las puede demostrar ahora, pero que cuando la moto esté de nuevo al sitio, seguro que va a estar para volver a ganar. Estoy convencido. Es un pilotazo que ya lo ves. Yo le pregunté en Portugal si cree que es el mejor piloto que nunca, o sea, más que incluso que cuando fue campeón del mundo de MotoGP. No tardó ni una milésima de segundo en decirme que sí, 100%. Absolutamente. ¿No? Por todo sí. eso que tú has dicho, también por el entendimiento de cuando no se puede ganar, ¿no? De cuando... Absolutamente que sí, vamos, agradecidísimo de cómo puedo trabajar a su lado, de cómo escucha, de lo abierto que es, coge cada detalle, y agradecidísimo de tener un piloto como él, en el que yo, en mi humilde experiencia, simplemente lo que trato es de que se vaya a la cama tranquilo, de que él da todo. Es lo que intento aportarle, y realmente que con lo que se tiene, pues si hay que hacer sexto, se hace, séptimo, se hace. Lo que se tiene, se da su máximo, porque todo eso te va a llevar a que cuando vuelvas a tener el paquete de moto bueno, vas a ser mejor piloto. Vas a ser realmente pues el piloto que ha adquirido de las cosas malas todo lo bueno, ha estado por encima de esa adversidad, y ahora con una moto buena, pues ahora se tiene todo para volver a ganar. Y con Fabio va a ocurrir eso, seguro, 100%. Cuando vuelva a tener ese paquete de moto que él merece, va a ocurrir eso, 100%. Te hago una pregunta muy obvia. Ojalá sea con Yamaha, evidentemente, claro. Ojalá que sí, seguro. Yamaha está poniendo todo y más para tener de nuevo la mejor moto como la ha tenido muchos años, y seguro que tarde o temprano tanto Yamaha como Honda, estas marcas que han sido las que han liderado MotoGP muchos años, van a volver a estar, seguro, 100%. Voy a terminar con dos últimas reflexiones. Te voy a hacer una pregunta que le hice a Nico Terol, que es también en parte una reflexión. No conozco a nadie en el paddock que me pueda decir una mala palabra de Julito Simón, y eso creo que es algo muy positivo. Encima, en esta entrevista, que ya llevamos un buen rato hablando, te he escuchado decir muchas veces mostrar tu agradecimiento con muchas personas. Creo que eso también es algo a valorar, ¿no? En una persona que vaya por delante con un gracias. Esa es la reflexión, eso es lo positivo. La pregunta es, ¿crees que en algún momento te ha faltado más mala leche? Sí, ser menos agradecido y pensar más un poco en mí, y no en qué dirán o en qué pensarán, o si digo que no se le va a molestar, ay no, pues no lo digo. Me ha faltado mucho. Ha faltado más carácter, que al cabo de los años pues te das cuenta, pero me ha faltado muchísimo para tomar realmente una decisión mejor, o si no la hubiera tomado, realmente decir, oye, pues no pasa nada por decir que no, ¿sabes? Te enfrentas a eso que tú crees que le va a molestar, y ya está. Pero sí, me ha faltado menos gracias y un poco más de mala leche. Pero oye, el carácter no se puede cambiar, ¿eh? Al final uno nace así, sí se puede mejorar y se puede evolucionar y perfeccionar,
pero ya está. Entonces, lo importante es en la vida haber aprendido, haber experimentado también esas cosas para mejorar. Y la última, como me gusta a mí cerrar todas estas entrevistas, ¿qué sueño o qué sueños le quedan por cumplir a Julito Simón? Hombre, pues mucho, nunca se deja de soñar, aunque no sea ya piloto en activo, pero seguir en lo que más amo, que es el motociclismo, luchar de nuevo por mundiales y por más victorias. Este año hemos estado ahí luchando por poles, ha faltado rematar más en las carreras, pues luchar por ello, intentar estar los más años posibles en la élite, en MotoGP, en Yamaha. En este caso, ojalá que pueda colaborar para ellos más años, porque es una fábrica y un equipo increíble. Y si no, pues con otros equipos, con otras tal, pero estar en lo que más me gusta, que es el motociclismo. Y ahora disfrutar también de la familia con mi niña también, si le gusta o no le gusta la moto, lo que le guste, el deporte que le guste, contagiarla de la máxima felicidad y aportarle que sobre todo que le guste muchísimo lo que decida, y ya está, y disfrutar. Pues Julián Simón, Julito, como te conocemos en nuestro mundillo. Ahora soy yo el que te tengo que decir que estoy enormemente agradecido por este buen rato que hemos compartido. Ha sido un placer hacerlo aquí, en un lugar en el que decía al principio que se respira historia, en el que estamos muy bien acompañados, pues sí, y en el que conocer tu historia de primera mano es un enorme privilegio. Muchas gracias a vosotros, y nada, también agradecer a Jorge de nuevo por dejarnos esta instalación al lado de mi moto, y un honor. Gracias. Esta es tu casa cuando quieras.